Bienvenidos y bienvenidas a Ruido de Plaza. Esto es un ciclo de entrevistas de la revista Plaza y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hoy estamos con Sheila Bilker y Beto Quevedo. Vamos a conversar sobre comunicación y política, sobre la digitalización de las campañas políticas y sobre cómo, de alguna manera, a ver cómo lo ven ustedes, la discusión política está súper mediatizada más que nunca y sobre todo en redes sociales y especialmente en Twitter. ¿Coinciden con este diagnóstico? ¿Qué características tiene este nuevo momento, si es que es un nuevo momento de las campañas políticas en un año electoral como el que estamos? Sí, es un nuevo momento, tiene, diría, algunas continuidades con las campañas anteriores, pero la verdad es que es una campaña que se enmarca en un ecosistema de medios de comunicación y sobre todo de redes que le da una impronta muy particular a esta campaña. Una de las primeras cosas que tal vez deberíamos decir es que entre la dinámica de las redes sociales y la dinámica de los medios tradicionales hay una discontinuidad muy grande. En general se tiende a sumar a los medios tradicionales, uno dice la prensa gráfica, la radio, la televisión. Ese formó parte en el siglo XIX y XX, sobre todo en el XX, de un ecosistema cultural que nosotros aceptamos que formaba parte del debate público. Era la plaza pública mediática, además de la plaza pública de carne y hueso, digamos así. Esa plaza pública mediática que tuvo sus momentos en el siglo XX siempre tuvo a los medios de comunicación como escenario y actores de la política. En el siglo XXI me parece que las redes forman otro ecosistema. No, tienen vínculos, puentes, se retroalimentan, pero es otro ecosistema, tiene otra lógica de funcionamiento. En términos clásicos diría, tiene otra forma de producción, otra forma de circulación y otra forma de consumo de lo que son los discursos, la palabra y las imágenes de la política. Así que el cambio que podemos suponer en este siglo XXI y en particular ahora en las elecciones que se nos vienen es que tenemos que prestar mucha atención a cómo funciona ese ecosistema en las redes sociales. ¿Y cuáles serían? Yo agregaría esto que vos planteás, Beto, que coincido en todo, digamos, efectivamente este nuevo ecosistema es la desjerarquización de los temas. Y eso es desestructuración. Entonces lo que vos ves es una proliferación de agendas absolutamente caprichosa, ves burbujas, ¿no? Burbujas de ideas, burbujas de pensamiento, de expresiones, dificultad para componer una única realidad, ¿no? Digamos, esta idea de, bueno, todos podemos ocupar distintas posiciones, pero discutimos lo mismo. Hoy lo que ves es que ese discutir lo mismo, ese lo mismo, que de alguna manera, bueno, venía un poco dado por la jerarquización tan cuestionada que brindaban las tapas, ¿no? Digamos, y los números de páginas de un diario. Bueno, ese modo de ordenar la realidad ha entrado en crisis, totalmente, plenamente. Esa sería para vos como una de las principales diferencias entre lo que Beto llama la plaza pública mediática y la plaza pública de las redes. Sí, por supuesto, o sea, no hay una única plaza. Entonces, el tema es que eso no es solo una diferencia de, bueno, en este ecosistema pasa en este otro pasa esto otro. Es algo de carácter, o sea, que irrumpe de lleno en la política y de carácter fuertemente político. ¿Funcionan de manera independiente una plaza y la otra o de algún modo una lógica se somete a la otra? En este momento hay una lógica dominante que sería la de las redes en términos de formas de discusión o la lógica de las redes y la lógica de los medios, cada una funciona de manera independiente y sin vasos comunicantes y ya. No, yo pienso en investigaciones, ¿no? Digamos, en lo que vemos de cómo se cuenta la realidad, cómo se cuenta la información, cómo se cuenta el recuerdo mediático por parte de distintos entrevistados en estudios cualitativos. Claramente hay una especie de mutua imbricación y lo que sí ves es que la información efectivamente cuando tiene alto impacto alcanza a la población, solo que muchas veces aparecen mediaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos ves que cuando hay eclosión de memes sobre algún tema que fue noticia,
es el meme, el llamador de los jóvenes para ir a indagar qué es lo que pasa en una página de un medio clásico, ¿no? Entonces, tenés como no tenés esa idea clásica de ir a buscar en el diario el qué es lo que pasa, sino que la noticia rebota, genera su propia parodia, y es esa parodia del meme lo que termina convirtiéndose en una especie de llamador para las personas con menos interés en la información política, por ejemplo. Sí, ahí distinguiendo los tres escenarios del espacio público, ¿no? El escenario clásico del siglo XX, que fue la plaza pública, la calle, y también los ámbitos de discusión donde las personas tenían la presencialidad como característica, un bar, un lugar, una universidad, en fin, los clubes políticos, los centros culturales, en fin. Ese espacio público que fue muy dominante en la primera mitad del siglo y que tuvo también sus lenguajes y sus modos de vinculación con los medios de la época que también existían, la prensa gráfica, digo, el cine, la radio, etc. Después se complejizaron con la videopolítica, que es la preeminencia de la televisión, las imágenes, otro tipo de lenguaje político. Sin embargo, estos dos convivieron, se retroalimentaron. Ahora aparece en el siglo XXI esta tercera escena que tiene, como decía Gila, otra forma de funcionamiento y tiene otro lenguaje, otros, diría yo, alimentadores, que no son solamente los editores de diarios, quien hace una programación televisiva o un partido político, ¿no? Que son ciudadanos, ciudadanas con distintos intereses, en lenguajes completamente disruptivos y donde el meme, como dice Gila, forma parte de esos lenguajes. Esta también tiene conexiones con los medios tradicionales y tiene conexiones con la plaza pública, ¿no? Ahora, vos hablabas de cierta fragmentación, de jerarquización de las agendas. ¿Cómo esta multiplicidad convive con la polarización? ¿Por qué de esa estructura tan múltiple que suponemos que tiene la cantidad de voces que hay en redes sociales, eso no se tradujo en una multiplicidad de fuerzas, sino que se nos fue todo hacia la polaridad, ¿no? Hacia la polarización? Bueno, Digamos, hay otros inputs ahí que están jugando. yo te diría hoy polarización y un nuevo emergente también, ¿no? O sea, hay una, o sea, no es solo un tablero de dos, ¿no? El que vamos a enfrentar, el del 23, no es solo un tablero de dos, es un tablero de tres. Hay que discutir cuál es el lugar del tercero, pero es un tablero de tres. Y yo te diría que es un tablero de tres, es en principio una simplificación, porque hay una gran dificultad o hay un esfuerzo muy grande para que eso que vos llamás la polarización se pueda entender homogéneamente. También tiene fragmentación ahí adentro. También hay grieta, también hay gran dificultad para encontrar agendas comunes, para encontrar acuerdos. Entonces sí, es cierto, pero se crean burbujas que tienen agendas distintas. O sea, yo te diría, son universos de ideas, universos semánticos que se ordenan alrededor de cada una de las fuerzas, universos identitarios, ¿no? Digamos, lenguas, ¿no? Digamos, por ejemplo, vos podés tener electores o gente que opine por, que escuchás que te dicen, no, yo soy independiente, pero te habla la lengua, o sea, te cuenta la realidad usando términos como pueblo o solidaridad. ¿Qué crees que va a votar? ¿De dónde crees que está cerca? O sea, lee el mundo con esas palabras. Ahora, en términos de estilo, sí, estas burbujas, fruto de la jerarquización de las agendas, ¿puedes encontrar una matriz común propia del intercambio de las redes sociales en el estilo con el que aparecen estas agendas, con el estilo de comunicación con el que funciona cada una de estas burbujas? Bueno, a ver, llevó la lengua política a un lugar de rudeza muy fuerte y llevó la idea de diálogo a un diálogo que se enuncia, no sé, en nuestros estudios cada vez que aparece la palabra diálogo aparece acompañada de una segunda palabra, que es diálogo sí, pero... O sea, hay como una exacerbación en
en el carácter, digamos, de la fisura, del rompimiento, de... Sí, eso es un nivel de rudeza, digamos. O sea, yo te diría, la imagen de una sociedad centrada en el consenso, yo te diría que hoy está en retroceso. Hoy la imagen de lo social en general es conflictividad pura. Es unos contra otros. Después el unos contra otros, o sea, puede tener distintos ordenamientos, ¿no? Pero efectivamente el conflicto, la conflictividad está enquistada en el discurso de los electores, en el discurso de los políticos. O sea, no hay un universo consensual. Es un universo conflictivo, ¿no? Digamos, donde el ideal de llegar a un punto de acuerdo, a un punto común, bueno, aparece como algo imposible, digamos, no como, yo te diría, corrido, o sea, fuera de toda dinámica, corrido de la escena. Hay algo de este tercer emergente, vamos a llamarlo tercer emergente. Sí, pues llamémoslo llamemos a las cosas por su nombre. No sé. Javier. Javier, Milei, libertarios, Bien. no sé. Bueno, el crecimiento de Javier, podría ser el nombre de una película. Sí. Tiene que ver un poco con el saber leer esta raíz de mayor rudeza que tienen estas redes, o justo tener como características en términos de planteos políticos y de formas de leer la democracia que coinciden Lo que pasa es que con es esta muy lógica de difícil redes. imaginar un actor de la política, empezando por Javier Milei, digo, para tomarlo, que analiza el espacio político y el debate público y las palabras que circulan y el estado de ánimo de los ciudadanos y ciudadanas, y dice, bueno, voy a irrumpir de esta manera y armo una estrategia discursiva acorde con eso. Eso no existe en ningún caso y para ningún actor. En realidad también Javier Milei es construido por ese escenario. Es producto de un escenario donde se habla fuerte, donde se es rudo, como dice Gila. Yo creo, de todos modos, estando de acuerdo con eso, pondría el acento también en que la polarización es asimétrica. Y esto lo creo y lo creemos, por lo menos los que hemos investigado en esto desde el punto de vista más conceptual y un poco más global. Pensar que hay una polarización en la Argentina, que los dos polos que tienen la heterogeneidad justamente que dice Gila, que no hay que pensarlos, que ahí no hay conflictos. Sí hay conflictos, hay temas, hay también burbujas dentro de cada uno de esos polos. El interés de que esa polarización sobreviva y se profundice es diferente en cada uno de los polos. Y voy a ser muy directo. La derecha argentina ha desarrollado distintos discursos que tienen esa rudeza que dice Gina y que le sirven a su propósito político, ¿no? Que para mí básicamente es el viejo problema de cualquier sociedad y de la democracia, que es qué lugar ocupa el otro, ¿no? El otro de mi espacio, de mi campo político, de mi espacio ideológico, de lo que sea, ¿no? El otro. Entonces, esa derecha supone el fin del otro y lo dicen explícitamente, ¿no? ¿Cómo terminamos con el kirchnerismo en este país? No sé, para decirlo. En cambio, del otro lado, del otro polo, no existe esa misma pretensión de supresión del otro. Hay un reconocimiento de que existe, que es una derecha que está allí, instalada, con la cual incluso ha habido ensayos de diálogos, de conversaciones, fracasados en general, digamos, porque se supone que la idea de suturar una grieta, de coser, de tender puentes, para este lado es positiva. Yo diría, por ejemplo, los 2 primeros años de Alberto Fernández no se entiende si no se entiende que él intentó estos puentes. Él intentó mesas de diálogos, hablar con los empresarios, con quienes habían estado al lado de Macri y de Juntos por el Cambio, etc. En cambio, del otro lado, me parece que es claro que el modo de éxito que ese otro polo percibía era justamente profundizando esta polarización y sobre todo no colocando a ese otro dentro de este campo del diálogo posible. Más bien, es vaciar el Congreso, no vamos al Congreso si no se trata la agenda nuestra o si ustedes no retiran la de ustedes,
que es como decir, no hay otro, y que incluso es el partido de gobierno o la coalición de gobierno, no importa. Esta exclusión del otro es una característica no solo de la Argentina. Hay muchos países donde esto ocurre, pero acá ocurre muy explícitamente, dicho por ese otro polo, ¿no? Sí, yo creo que un poco el tercer emergente, que ya sabemos de qué hablamos, un poco nace de un hartazgo social ante la dificultad para resolver las demandas concretas y esos chisporroteos, esas tensiones, vaciamientos también, ¿por qué no? Pero vos que investigás esto y que estás todo el tiempo trabajando con los discursos de ciudadanos y ciudadanas cotidianamente, ¿no? Yo creo que en este momento hay una especie de gran decepción sobre las promesas incumplidas tanto del gobierno de Cambiemos De unos y otros. como del gobierno del Frente de Todos. Hay una gran decepción. Y hay en la política, ante eso, ante ese horror al vacío, digamos, dos actitudes. Una puede ser retirarse de la política. Yo creo, y lo digo sin ninguna otra cosa que mi intuición, yo creo que el abstencionismo va a existir en estas elecciones del 2023. Creo que hay gente que no va a ir a votar. Y no me refiero al abstencionismo en el sentido de que se diga, bueno, emitieron su voto el 84% de los ciudadanos. Sí, pero cuando se emite ahí el voto se emiten muchas cosas, ¿no? Digo, no dentro de la polarización, puede estar fragmentado, puede ser un voto en blanco, puede ser un voto anulado, puede ser un voto a un partido marginal. Creo que va a haber un retiro de eso. Y la otra actitud posible frente a eso es buscar ese tercero, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo encuentro algo que me proponga borrar esta dicotomía que yo no tengo ganas de elegir? Que es, no quiero al macrismo, no quiero el Frente de Todos. Entonces, más aún, los quiero castigar. ¿Más aún dijiste? Más aún. Ah, bueno, no, perdón. Más aún. Los Pero si quiero querés castigar. hablamos de masa. Pero más aún, los quiero castigar. quiero castigar. O sea, que es una de las voces. Y el voto escarmiento cuaja perfecto en términos de estilo. Sí. Ahora, ¿por qué si caracterizamos de esta manera al Frente de Todos? Termina discutiendo de política interna a través de Twitter. Digo, es porque de alguna manera es necesario darle algo de comer al Twitter y la discusión política se da por otro lado. A ver, Twitter se ha convertido en un modo de, yo te diría, en el gran amplificador de la voz política. Eso sin lugar a dudas, digamos, o sea, un político que no tiene Twitter, que no emite sentencias, posiciones, ideas por Twitter, es, yo te diría hoy, casi un político sin voz, a tal punto de que tenés a los medios clásicos, tenés a las redes, digo, de alguna manera dependientes del Twitter, ¿no? Sí. Digamos, o sea, dependientes de las declaraciones que aparecen por Twitter. Sí, ¿y qué pasa con la discusión política después? Porque una cosa es si eso es como de alguna manera la oficina de comunicación política de cada Se convierte en uno. una oficina de comunicación, eso Pero la efectivamente. discusión se da en otros ámbitos o además esa oficina de comunicación política reemplazó a lo que nosotros conocíamos antes como discusión política, ni hablar de plenario, ya casi no me acuerdo lo que quería decir, pero no sé, algún Pero tipo de mesa. Pero hubo un vaciamiento de otras escenas de la discusión política. Ahora voy a tomar al Frente de Todos. Digo, era una coalición heterogénea, clarísimo, porque estaba Cristina, estaba Alberto, estaba Massa y muchos otros, eran muchos partidos, muchos grupos que venían de historias diferentes en los dos gobiernos anteriores, diría, ¿no? Bueno, muy heterogénea. ¿Cuál era el sueño político de quienes votaron a esa coalición? Era de que esa coalición encontrara un lugar donde dirimir en qué consiste nuestro programa de gobierno, las decisiones, etcétera, una mesa de debate que en general puede ser una mesa chica, porque ya con 3 patas o 4 patas ya está, ¿no? Bueno, una mesa chica. Eso no existió, no se dio esa mesa. Se pensó en algún momento que esa mesa se puede reemplazar solamente con el diálogo de dos. Alberto y Cristina tienen que hablar. No ocurrió.
Unos años después, Alberto hace un llamado por el lado del Partido Justicialista, porque en la provincia de Buenos Aires se hizo por el lado del Partido Justicialista. Llama a una mesa que se desarma en 15 segundos y que no existió como ese escenario. Entonces yo digo, hay un montón de lugares clásicos de la política, hablo de mesas de gobierno, mesas partidarias, lugares donde los dirigentes pueden dialogar, que se desarmaron. Ahora, como la política tiene un error al vacío, encuentra otros lugares. Entonces, Twitter no es que sea una elección, otra vez, ¿no? No es que la herramienta suplanta la política, es que el tema es que las otras escenas de la política se fueron obturando y entonces salta por algún lado, salta por Twitter y por otras redes también, no solo Twitter, ¿no? Y yo diría que también tiene algo, o sea, el ejercicio tuitero tiene algo de cerco, ¿no? En el sentido de, este es mi territorio, yo estoy acá, los otros están allá, ¿no? Digamos, o sea, como una cosa de muy física, de delimitar cuál es el tablero de cada quien, Claro, de estoy sentar hablando a los posiciones. míos. Exactamente, ¿a quién le hablo, no? Esas burbujas es a quién le hablo. Una cosa que está muy demostrado en todas las investigaciones, y Gila ha hecho de esas, es cómo están encerrados efectivamente en lugares de intercambios que tienen límites, fronteras muy claros. Y Comunidades. Comunidades de Comunidades sentido. recepción, comunidades de sentido. Que están lejos unas de otras, que realmente no tienen vasos comunicantes. Entonces, ser propietario de ese reino y decir yo mando acá, yo acá hablo y le hablo a la gente que me escucha, que es casi lo contrario de la política, ¿no? Que sería cómo le hablamos a los que no. ¿Cómo se convence? Claro. ¿No? Digamos, el arte del convence. Claro. Ahora, yo no sé si es que soy ingenua o incrédula, pero me da la sensación de que esa forma de construir el discurso político en algunos referentes en Twitter, que tiene que ver con lo belicoso, con acá yo soy el patriarca de esta zona que es la mía, me cuesta creer que eso se traslade al trato cotidiano, por ejemplo, cuando se encuentran o con un opositor o con un compañero de otra fuerza. O sea, ese nivel de beligerancia, si se sostiene en la vida offline, digamos. No sé, estoy pensando en algunos personajes que son por ahí muy destacados. La cordialidad es oscilante. ¿Eh? La cordialidad es oscilante. Bien. O sea, la convivencia yo creo que es una dificultad real. Cuando se pica, se pica. Cuando hoy vos ves disputas que tienen carácter un poco agónico, digamos. Entonces, yo te diría, es cierto que hay un universo offline donde, hay algo del orden de la convivencia, pero también hay tensión, Claro. Y también hay dificultad porque justamente esta rudeza de la que hablábamos hace un rato también desgasta. O sea, no es solamente, hay algo acá, porque si no es, lo llevas a la escena solo de circense, es pura representación, es puro Claro. acting. Bueno, detrás del acting yo creo que hay tensiones y creo que hay enconos y hay dificultades para sentarse, ¿no? Digamos, cuando vos tenés dificultad para armar una mesa, pero que además detrás de esa dificultad tenés actores que no se hablan ni siquiera por teléfono, Claro. ¿no? Digamos, lo que vos ves es que efectivamente la convivencia, incluso dentro de los propios espacios, se vuelve difícil. O sea, no es un chiste. Y esto en un punto como del fracaso de otras instancias de discusión política que se ve de alguna manera espejado en la virulencia con la que aparece esa discusión o pantomima discusión a través de Twitter. ¿Es un fenómeno que ustedes ven como propio de la Argentina en este momento, ya haciéndolo como extendiéndonos a un poco más que el Frente de Todos, ¿no? Porque hay algo de Juntos por el Cambio que también Es global. se dio en escenario, o es global? Es la tendencia global. ¿Hay algo que sucede en otras coaliciones de gobierno y Es una posiciones tendencia políticas? global, lo ves y en Argentina tampoco es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que viene creciendo. Cuando uno mira la tendencia, uno podría decir, no sé por qué uno se sorprende, ¿no? Digamos, ¡ay, apareció algo nuevo! No, digamos, había cosas, había indicios. Sí, ¿no? es global también, estando de acuerdo, es global también la agenda misma. O sea,
no solo la herramienta, el canal, sino la agenda, es global. La agenda. De la virulencia, la exacerbación. De las dos cosas, del estilo, efectivamente, eso es así. Si uno mira Francia, Estados Unidos, Brasil. La virulencia es muy grande, pero es también global la agenda. Si uno mira la derecha argentina, ¿de qué habla? Es la misma agenda de la derecha española o de la derecha estadounidense, que es todavía peor y que creo que es la que ordena a las derechas, ¿no? Tiene otros componentes más fuertes todavía. Pero también diría por el lado de lo que sería la crisis del pensamiento progresista moderno, ¿no? Que se ha vuelto, a mi gusto, conservador, ¿no? El pensamiento progresista moderno que defiende derechos, por ejemplo, ¿no? Una sociedad con derechos y que los derechos adquiridos no se pueden avasallar y todo eso se transforma hoy en un pensamiento conservador, en el sentido de conservar espacios que se habían ganado, de territorios que se habían ganado y memorias que se habían ganado, ¿no? Ahí, Beto, yo creo que hay una paradoja que se produce, que es la dificultad que ha tenido, que hemos tenido para garantizar derechos, los ha convertido también en privilegios. Entonces, sí. El acceso a derechos se convierte, digo, cuando vos tenés derechos con dificultad para que se vean, para garantizarlos, digamos, que se vean garantizados, bueno, se convierten en el privilegio de aquellos que, porque se pierde con eso el carácter universal del derecho. O sea, la sociedad humanista, universalista, los derechos va de la mano de todas esas ideas. Y yo creo que nuestra sociedad se ha vuelto un poco poshumanista en ese sentido. O sea, y creo que también el poshumanismo tiene que ver con la dificultad para la convivencia, los guetos, la ruptura de ese pacto de igualdad a como dé lugar, ¿no? Bueno, eso está pasando hoy en Francia. En Francia el debate hoy, hay movilizaciones muy grandes en Francia y hay en realidad mucha actividad política en Francia hoy a partir de una medida política que tomó el gobierno de Macron, que es cambiar la edad jubilatoria de 62 años a 64 años para hombres y mujeres, porque en Francia no está esa distinción como en Argentina, y también romper los regímenes jubilatorios especiales, que son los regímenes de privilegios para pocos, donde yo diría, es un lugar del fracaso de la Revolución Francesa, que decía igualdad, libertad, fraternidad. La igualdad fracasó, ¿por qué? Porque los regímenes particulares, los que trabajan, no sé, en la SNCF, que es el subte, tienen el privilegio de una jubilación a los 52 años, ¿no? Entonces, quieren conservar eso, no quieren la igualdad de todos a 52 años, quieren preservar ese derecho. Yo diría, ahí también hay algo del fracaso del principio de igualdad que se transforma en muchos movimientos que yo diría defienden sus derechos, sí, pero son derechos de pequeñas minorías, son derechos de grupos. Conquistas. O conquistas. Defienden sus conquistas. Pero son derechos adquiridos también. Y son derechos adquiridos. Están ahí, están ganados en algún momento de que se conquistaron. Pero lo digo no porque esté en contra de eso, digo que defiendan sus derechos. Estoy diciendo que la derecha, cuando se dice que la derecha es la que trae esta novedad y que se vuelve, la derecha se vuelve irreverente frente al poder, se trae un lenguaje nuevo, etc., es porque la derecha acusa al progresismo de ser solo preservador de sus derechos adquiridos. Más allá del lugar donde nos coloquemos, yo estoy tratando de entender cómo funciona. Entonces aparecen los libertarios que te dicen hay que romper el régimen de trabajo porque esos son derechos que los sindicatos poderosos ganaron y hay que hacer una libertad de mercado en el mundo laboral que le dé derechos a todos a discutir su salario. ¿Es la peor solución? Sí, eso es lo que yo creo. Pero el discurso tiene la fuerza de la igualdad, que es rompamos el privilegio de los derechos adquiridos. Sí, y te voy a decir, coincido con vos, no, me parece, o sea, puedo criticarlo, pero más allá de eso, puedo entender el reclamo de los segmentos jóvenes. Exacto. Que ven al empleo formal como algo inaccesible. Exacto. Que en ese súper intento por conservar lo que hay algo que es, bueno, ven un movimiento conservador, ven un movimiento que es el privilegio de unos pocos que va en detrimento de sí mismo. Entonces,
hay algo ahí que expresa un reclamo y que tiene que ver con este punto de partida que dijimos recién, que es el problema de origen acá es no se pueden garantizar los derechos universales. O hemos fracasado en garantizar esos derechos universales, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, o sea, entonces el derecho... A la jubilación, a las vacaciones, ese tipo de derechos típicos de la posguerra, digamos, lo que acá fueron los años 50, 60, 70, hoy son derechos de minorías. Literalmente, si uno toma la PEA, la población económicamente activa, los trabajadores que están encuadrados ahí son minorías respecto de, ni hablar del trabajo informal, ¿no? Y sobre todo para los jóvenes, ahí están la mayoría de los jóvenes. Y ahí tenés unos niveles de desigualdad fenomenales. Que miran a la política desde ahí. Entonces, cuando miran las redes, como soy sociólogo, peco por decir, ¿desde qué lugar de experiencia social, humana, están hablando? Laboral, familiar, barrial, etc. Desde una experiencia muy distinta a lo que constituyó a los sindicatos y a las organizaciones que defendían derechos dentro del mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque, voy a ser gráfico y simplificar mal, ¿no? Porque es muy distinto el trabajador de toda la primera mitad del siglo XX que iba a una fábrica y que compartía con otros el lugar de trabajo y que compartía con otros sus mismos proyectos, porque acá tenemos que pedirle al patrón que es visible, etcétera, que respete nuestros derechos salariales, vacaciones, lo que sea, cualquiera de ellos. Ese trabajador tenía una experiencia social del mundo del trabajo ligada a lo colectivo. Eran con los otros, era colectivo. Hoy en día hay muchísima experiencia del mundo del trabajo que tienen que ver con lo individual. Digo, los pibes que andan en una bicicleta pedaleando por Rappi, o que manejan un Uber, o que, si querés, un nerd que está trabajando en una compu para una empresa holandesa encerrado en su casa. Hay mucho trabajo que no se hace con los otros ni en los lugares donde el otro, para mí, es una referencia de que tengo algo en común. Pero te quiero intensificar lo que estás diciendo, porque Dale. el otro día, porque estás presentando dos imágenes del trabajo, ¿no? Sí. El trabajo de la fábrica. Sí. Versus Simplificando todo. Simplificando todo, pero está muy bien porque ayuda a pensar. El trabajo en la fábrica versus el trabajo, bueno, desmaterializado, si querés, o uberizado. Sí. ¿No? La chickenization, la uberization, todo esto de... el otro día hablaba con un sindicalista muy grande, ¿no? Y lo que me presentaba era dos imágenes, no ya de trabajos distintos, sino de lo que sucede dentro de la fábrica. Entonces me decía, antes vos ibas al comedor de una gran fábrica, y todos hablaban entre todos. Hoy entras al comedor de una gran fábrica y están todos con el celular metidos en su mundo, nadie habla con nadie. Antes se leía el diario y nadie lee el diario, nadie habla con nadie, están con el celular. Ahora, entonces, en el espacio colectivo de y intercambio... post-pandemia, en muchos espacios del trabajo, no digo una fábrica, voy a decir, como empezamos con el Fordismo, no una fábrica donde se producen autos, pero en muchos espacios del trabajo que nosotros todos conocemos y transitamos, además hay un retiro del cuerpo. El home office, la pandemia dejó una experiencia que todo el mundo dice hay que aprovechar eso, entonces yo que vivo en Lanús y trabajo en el centro de la ciudad, mejor me libero de este tránsito porque lo puedo hacer. ¿Qué pierdo? Pierdo la relación con los otros. Aún sentado en el mismo comedor con el celular es otra experiencia. Es lo mismo que ocurre en la política, que es lo que venimos hablando. Cómo la discusión política se traslada a ese espacio. Y mi ley no te pide que vayas a militar a ningún lugar. Te pide que estés atento a tu teléfono. Y si estás atento a tu teléfono, estás atento a un discurso que rompe también las escenas tradicionales de la construcción de la política. No hay partidos, no hay... Yo le pregunto... No te pide participación política, que es un esfuerzo. Participar es un compromiso, es un esfuerzo. Pero ¿qué pasa en ese sentido? Esas reivindicaciones que vos caracterizabas, demandas, conquistas, ya sea para conservarlas o para conquistarlas, que encontraban su canal en la plaza, la calle, el sindicato, la escuela o los centros de estudiantes. Y que de alguna manera aparecen como en esta nueva plaza de discusión pública que es las redes sociales, Twitter. Pero que de pronto es ocupado por la dirigencia política, que como encuentra una manera de
habitar, como bajando al llano de la discusión o a la arena política, y empiezan a como producir mensajes e intercambios con estas comunidades. ¿Dónde queda un lugar para discutir y para militar para quien está de a pie? Voy a empezar por decirte algo y después le dejo a Gila que sabe más que yo de esto, pero Sí. voy a empezar por decir algo. Habitar las redes sociales Sí. supone que a vos te dejaron en Praga y no sabés hablar checo. ¿Está bien? Ajá. Entonces, vos hablás como podés lo que sabés hablar, pero no manejás el lenguaje local. Cada red social, porque Twitter es muy distinto que Instagram, como Facebook es muy distinto que cada red social tiene un lenguaje. Yo creo, hipótesis personal, que hablemos los políticos en general, dirigentes, muchos, incluso muchos que los seguimos también y los conocemos, que son ministros o son funcionarios públicos de jerarquía, intendentes, no sé, muchos, hablan muy mal esos lenguajes. Entonces, entran a Praga y hablan castellano y nadie los entiende. Bueno, eso es lo que pasa muchas veces en las redes. En las redes los políticos, no todos, son muy pocos los que hablan el lenguaje de las redes. ¿Quién habla el lenguaje de las redes? Cristina. Aníbal Kirchner, Fernández profesor. sabe, por ejemplo, eso. Aníbal es un buen tuitero. Incluso Aníbal, y no estoy... Aníbal entiende el sistema de medios, no solo las redes. Pero sabe de no, redes. la provocación, y sí. Provoca, dice mensajes cortos. Cristina, a ver, voy a decir el uso de Cristina en Twitter, y perdónenme que Es muy estoy particular, sí. bastardizando todo en esta charla, pero voy a... Escribe en el Word un texto de 4 páginas y después lo divide y lo hace como un hilo. Y después el periodismo está diciendo por las radios, Cristina empezó a tuitear, dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué quiere decir eso? Que los tuits que vienen se entienden cuando hay un punto, diría un psicoanalista. La puntuación le da sentido a todo el resto. Bueno, pero hay que esperar las 4 páginas, porque el tuit no tiene valor en sí mismo. Y yo diría, Cristina no habla bien el tuit, habla otras lenguas. Y también hace videos, unas microdocumentales, que lo hizo varias veces, esas intervenciones así Sí, lo que pasa es audiovisuales. que su palabra es tan fuerte en el espacio público que ya importa poco la herramienta soporte. que use, pero está todo el mundo pendiente de ese video. Entonces, No, es una lengua propia. Y lengua yo creo propia. que no, es una lengua propia. Y es, el de ella. sí, es una lengua propia. Entonces, Pero es muy difícil encontrar... Modifica por la ejemplo, red social, modifica la lógica de la red social su intervención. no, es que el vínculo con seguidores y con detractores, y la figura de detractor y seguidor está bien puesta, digamos. Es tan intenso que yo te diría no admite mediaciones. Entonces, ante su palabra se desmaterializa, si está dicho por Twitter, por Instagram, por la tele, si por el diario, o sea... Pero podemos poner otro ejemplo a ver si estás de acuerdo. Igual con tu tesis estoy totalmente de acuerdo y se ve muy claramente ahora con figuras que por ahí no han podido construir todavía una voz tan intensa, una voz propia. Sí, podés poner 1000 ejemplos. Ahora, muchas veces el electorado entonces, o la ciudadanía, o la república de Twitter, termina discutiendo más si apareció o no apareció bien, si respetó o no respetó bien las leyes de la red social en la que apareció tal o cual candidato que... Es más complejo. La Mira, voy a política poner en otro sí. ejemplo. Javier Milei no es alguien de las redes. Javier Ajá. Milei es una palabra de la televisión. Claro. Él nació y vive en la televisión. ¿Cuál es el trabajo de él? Los estudios de televisión. Ahora, luego, el mundo Javier Milei trabaja todo eso en las redes. Trabaja todo eso en las redes, mucho. Lo usan, lo leen, lo fragmentan, lo recortan, le ponen. Entonces después en YouTube uno encuentra a Javier Milei destrozó a no sé quién. Son trabajos posteriores, pero él no es tuitero. Claro. Y tiene ese éxito que tiene, ¿no? Maneja el lenguaje de estar sentado de traje, un señor del siglo XIX, diría uno, ¿no? De traje, en un aspecto raro, hablando en la televisión. Por eso la complejidad de los lenguajes políticos, digo, y la manera en la cual después las redes te procesan. Gila dijo al principio algo que yo quiero retomar. Un meme puede ser más poderoso que un discurso, pero el discurso tiene que existir en algún lugar. Claro. Ahora, el meme es extraordinario. Y después, como dijo Gila, después
los ciudadanos que ven el meme van a reconstruir de dónde viene esto, ¿no? Es al revés, claro. Reconstruyen desde eso de dónde viene. Esas las conexiones que decíamos hace un rato entre los distintos mundos, ¿no? Y te voy a decir algo más, ni siquiera un meme, porque vieron un meme, un segundo meme, un tercer meme y dijeron, ¿pero de qué están hablando? Entonces ahí ves que la significación es en goteo. O sea que a veces ni siquiera alcanza con un llamador. Precisan un llamador, otro llamador. Y recién en el tercer llamador dicen, sí, ¿pero de qué están hablando que no entiendo este chiste? Que no entiendo esto. Y la pregunta es, y ahí van. ¿cómo entro en la conversación? ¿Cómo entro en la conversación? Ya sea para reírme simplemente, o para retuitear, o para decir algo más, ¿no? ¿Cómo entro en la conversación? Esa es una gran pregunta de los que están con un teléfono. Bueno, ¿y cómo salimos de la conversación? Porque tenemos que ir cerrando ya, nos quedamos sin tiempo. Por ahí nos podemos quedar con esta idea que está buena, que el meme por ahí tiene más poder que un discurso, pero el discurso tiene que estar, el discurso político tiene que estar en algún lado. Yo creo que no hay, en el mundo, te diría, eso fuera ya de la Argentina, no hay posibilidad de constituir un campo de la política sin discursos más complejos. Y incluso yo creo que la derecha europea tiene discursos más complejos. Uno puede simplificar a la derecha europea diciendo son antimigrantes, son antiestados, ahora son anti-Unión Europea, la derecha europea, ¿no? Pero tienen una reflexión sobre por qué son anti-Unión Europea. No es cualquier cosa lo que dicen, ¿no? Hay ideologías, hay. Después se procesan de otras maneras. Y lo otro que yo diría es ver qué están haciendo los jóvenes. Eso es en el mundo, pero en Argentina yo diría, miren lo que están haciendo los jóvenes, porque ahí están muchas de las respuestas de por qué después en una elección encontramos los resultados que encontramos. Bueno, les agradecemos un montón por estar acá, por venir y pues... Un placer. Sigue la conversación. Sigue la conversación, Un placer. queda abierta. Voy a poner un tuit. Gracias.